Continuamos viendo el tema de transferencia de masa a través de la interfase. En esta ocasión vamos a trabajar con coeficientes de transferencia de masa tipo F y los vamos a utilizar en una columna de pared mojada. Ok, entonces para iniciar vamos a definir qué es una columna de pared mojada. Nos dice que las columnas de pared mojada son dispositivos que tienen una función de hacer entrar en contacto una fase gas y una fase líquida. Y la fase líquida se distribuye a través de la pared interna de la columna. Es un dispositivo como el que tenemos aquí. El líquido fluye únicamente alrededor de la columna por las paredes únicamente. En el centro no fluye nada de líquido. Y lo que fluye por el centro de esa tubería es gas, ¿no? Un gas que vamos a poner en contacto con ese líquido para favorecer la remoción de algún componente, algún contaminante. Y bueno, para el análisis de este tipo de equipos podemos utilizar estas ecuaciones que ya hemos estado trabajando para calcular la transferencia de masa. En este caso sería del compuesto A que se difunde a través del líquido, y podemos utilizar estas ecuaciones. Solo que estas ecuaciones están limitadas a que las utilicemos cuando la concentración del gas o el contaminante que se va a difundir en el líquido es una concentración muy baja, ¿no? O cuando son concentraciones muy diluidas. O sea, por ahí vimos que, por ejemplo, la ley de Henry para determinar el equilibrio líquido-vapor se puede utilizar cuando son condiciones o soluciones muy diluidas, ¿no? Cuando comenzamos a tener concentraciones un poco más altas, es conveniente plantear las ecuaciones de una manera tal que nos permita resolver de manera precisa para esas condiciones, ¿no? Cuando tenemos concentraciones muy altas. Y generalmente cuando se va a limpiar un gas o cuando se va a purificar un gas, o bueno, esto pudiera ser que se va a purificar el gas o que algún compuesto de líquido se va a difundir al gas. Son corrientes que están muy contaminadas, por lo cual la concentración de esos componentes es muy elevada, ¿no? Entonces, repito, si tuviéramos concentraciones muy bajas o concentraciones diluidas, podemos utilizar otra vez estas ecuaciones que tenemos aquí. Aprovecho para resaltar este error que tenía. En el ejercicio anterior les presenté esta tabla, pero bueno, por aquí tenía invertido estos valores, ¿no? Tenía yo concentración, por ejemplo, concentración del gas menos concentración en la interfase, y eso me llevaba a que me daba un resultado negativo. También esto de acá, pero es porque tenía yo invertido esta diferencia de concentración, de fracción mol y de presiones, ¿no? Ok, entonces de favor les pido que tomen nota y hagan esa corrección en las tablas que ya tienen. Bien, retomando un poco estos conceptos que veíamos para lo que es la transferencia a través de la interfase, pues presentamos este gráfico. Y bueno, decíamos que tenemos una interfase como esta, y aquí les muestro estas gráficas. Esta en particular la saqué de Principios de Transferencia de Masa de Roberto Lobo de la UAM, y estas gráficas las saqué del Traival, ¿no? Y nos sirven para que veamos que independientemente si tenemos en función de la fracción mol de A y de la fracción mol de líquido, o si tenemos datos de concentración y datos de presión, la tendencia de la gráfica es la misma y podemos obtener los mismos resultados, ¿no? Bien, entonces el objetivo de estas gráficas es que las utilicemos para el cálculo en esa columna de pared mojada, ¿no? Y bien, retomando un poco esta gráfica, vamos a ejemplificar con esta, pero es exactamente lo mismo que si lo hiciéramos con esta, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos para la elaboración de esta gráfica? Si en principio vamos a tener datos de equilibrio, ¿sí? Estos datos de equilibrio son los que ustedes calculan y saben cómo obtener a partir de sus cursos de termodinámica, donde se obtenía por ahí el equilibrio líquido-vapor para una mezcla binaria, ¿no? Por ejemplo.
Ok, entonces lo que hacemos es simplemente buscamos esos datos reportados en la literatura o los calculamos, o buscamos una manera de calcularlo y vamos a obtener esta curva que tenemos aquí que nos representa nuestra curva de equilibrio. Ok, y graficamos, ¿no? Presión contra composición en este caso. Y lo siguiente es que aquí yo tengo mi interfase y los datos que yo conozco del seno del fluido, tanto para la fase gas como para la fase líquida, es la presión parcial del gas y la concentración de líquido. ¿Ok? Entonces, lo que hago en un inicio es, ubico cuál es mi concentración de mi compuesto A en el seno del fluido y cuál es mi presión. ¿Ok? En este caso, vemos que quedaría de esta manera, ¿no? Entonces aquí tengo mi concentración y aquí tengo mi presión. ¿Ok? Y este va a ser mi punto de partida, mi punto inicial. ¿Ok? Y este punto, ¿para qué me va a servir? ¿Ok? Como vemos por aquí en estas ecuaciones, yo dependo en muchas de ellas de la concentración o, dicho de otra manera, de la composición al equilibrio. Ok, y el elaborar este tipo de gráficas lo que me permite es, entonces yo ya ubiqué este primer punto que dijimos que son con los datos de presión y concentración del seno de cada fase, que yo lo conozco. Tengo también ya mi curva de equilibrio y de acuerdo con la teoría o el planteamiento que se hizo para el desarrollo del estudio de la transferencia de masa a través de la interfase, me dice que si yo relaciono mis coeficientes de transferencia, ya sean locales o globales, para la fase gas como para la fase líquida, de esta manera voy a tener esta relación, y esa relación corresponde al valor de la pendiente de esta curva, ¿ok? O sea, más adelante vamos a ver cómo calcular esta curva. Ahorita nos vamos a quedar con que esa curva, pues el equivalente a y es igual a la mx, donde la pendiente es este valor, ¿no? Una pendiente negativa. Pero lo interesante es que si yo ya tengo mi curva de equilibrio, tengo mi punto de partida, y yo extiendo esta línea con un valor de pendiente como este, el punto en el que se intersectan mi curva de equilibrio con esta curva, en este caso es PI, acá la llaman PM, bueno, aquí la vamos a estar nombrando como la línea PM o la curva PM, que es exactamente la misma, esta de aquí. Bien, entonces una vez que yo trazo mi línea PM y se cruza con los datos de mi curva de equilibrio, en ese punto lo que yo encuentro es mis condiciones al equilibrio. ¿Ok? Es decir, si yo tengo la posibilidad de trazar esa curva de equilibrio y esta línea PM que dijimos, yo puedo obtener esta fracción mol al equilibrio, esta presión al equilibrio y esta concentración al equilibrio, ¿no? Entonces, si yo conozco esos datos de equilibrio, puedo entonces calcular ya sea coeficientes de transferencia de masa, o si ya tengo los coeficientes de transferencia de masa, puedo calcular el flux molar de A que se está difundiendo de una fase a otra, ¿no? Digamos, esa es la utilidad que tenemos de esta gráfica. ¿Ok? Y bueno, esto coincide con lo que vemos acá representado en esta imagen. Yo parto de una presión en el seno del fluido, que es esta, y como la difusión se está llevando de la fase gas a la fase líquida, luego entonces la presión parcial que yo obtengo aquí en la interfase, pues se esperaría que fuera menor, ¿no? Y bien, entonces cuando intersectamos esa línea PM con esa curva de equilibrio, yo voy a leer aquí en el eje de las Y ese valor de presión, y es un valor mucho menor al que yo tenía acá, ¿no? ¿Ok? Y también de esta curva podemos determinar que mi concentración en la interfase pues
va a ser mayor que la concentración que yo tengo en el seno del fluido, ¿ok? Y estamos viendo que en este caso la difusión se está llevando en este sentido. Entonces vamos de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Entonces aquí tenemos una mayor concentración, aquí tenemos una menor concentración, ¿ok? Además de que cuando hacíamos los cálculos para de la transferencia de masa en función de los coeficientes globales de transferencia, es decir, que relacionábamos propiedades de la fase del fluido, de la fase gas, con propiedades de la fase líquida, y en algún momento veíamos que aparecía en las ecuaciones esta presión A en equilibrio con la concentración de la fase líquida, o que teníamos esta concentración A asterisco que está en equilibrio con la concentración de la fase gas, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos leer esos datos si los llegásemos a necesitar, ¿no? Entonces, esa gráfica es de mucha utilidad porque nos permite, ya vimos, encontrar datos en la interfase y también esas relaciones de equilibrio entre la composición de la fase gas y de la fase líquida. Bien, ahora decíamos que eso es de mucha utilidad cuando podemos calcular esta curva de acá, ¿no? Ok, entonces si esto es una pendiente, eso es el equivalente a decir la pendiente de esto, bueno, la pendiente de esta curva, ¿cómo la sacamos? Delta Y entre delta X, ¿no? Y bien, entonces si mis dos puntos, en este caso para Y, este es un punto 1 y este es un punto 2, el valor de la pendiente lo voy a sacar entre este sería mi valor de Y, mi primer valor de Y, y este sería mi segundo valor de Y, que coincide con este punto. ¿Ok? Bueno, aquí la dejé en función de las fracciones molares. Ok, esto es presión parcial, dividido entre la presión total sería la fracción mol, y sería delta Y entre delta X, ¿no? Entonces delta Y va a ser este punto menos este punto, en este caso sería Y YAG menos YAI, ¿no? Como lo tenemos acá. Y esta delta X sería el primer punto de delta X, es el que coincide con esta presión de acá. Sería este de acá menos este de acá. Entonces sería la fracción mol de AL menos la fracción mol de AI, si hiciéramos esa lectura en estas gráficas, ¿no? Que es de donde salió esta ecuación 1 que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, eso es la pendiente y eso pues lo vamos a igualar con esto que teníamos acá. ¿Okay? Entonces, si yo quiero conocer mi fracción mol de A en la interfase, ¿okay? Entonces de esta ecuación simplemente despejo este término. Entonces todo esto que está aquí pasa multiplicando por esto de acá. Y bueno, este después pasa restando y todos quedan negativos, multiplicamos por menos 1 y ya todo nos queda positivo, ¿no? Y esta ecuación es la que corresponde a esta línea que tenemos acá, ¿no? Esta línea la obtenemos sustituyendo valores en la ecuación 2. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Si aquí requiero datos de la fracción mol en la interfase y datos de la fracción de la interfase de la fase gaseosa, ¿no? Del lado de la fase gas. Ok, entonces para poder trazar esa curva, lo que se hace es proponer valores de XA en la interfase y como, bueno, ya conocemos todos los datos, de esa manera podemos conocer YI en la interfase, ¿no? Ok, y esto, repetimos, lo aplicábamos y da muy buenos resultados cuando hablamos de un sistema en el que la concentración del componente que se está difundiendo es una concentración baja o es muy muy diluida. Pero cuando tenemos situaciones en las que además de que no se cumple que tengamos bajas concentraciones, tenemos difusión de más de un compuesto, ¿no? Es decir, que este gas trae el compuesto A, B, C, y todos esos se están pasando de la fase gas a la fase líquida, ¿no? Entonces, en esos casos,
Esas ecuaciones habría que replantearlas. Y por ejemplo también cuando tenemos contradifusión equimolar, si estuviéramos hablando de gases, o que hubiera ahí una transferencia de algún compuesto entre la fase gas y la fase líquida, también habría que replantear esas ecuaciones. Y en el caso de que tenemos una transferencia de masa elevada, y para que eso ocurra, para que tengamos una transferencia de masa elevada, se requiere que la concentración del compuesto A en alguna de las fases, o en ambas fases, sea muy, muy elevado, ¿no? Entonces tenemos altas concentraciones del compuesto A en alguna de las fases, más bien, bueno, en la fase gas se entiende, y pues está difundiendo en la fase líquida y depende con qué velocidad se difunda. Entonces, una alta concentración nos favorece una rápida transferencia de masa, ¿no? Entonces, para estos tres casos que acabamos de mencionar, las ecuaciones anteriores se replantean y se expresan en términos de lo que se conoce como coeficientes del tipo F. ¿Ok? Y digamos una expresión general a la que se llega para expresar el flux difusivo del componente A través de esa interfase es con esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces veíamos aquí tenemos, bueno, ahorita vemos este término que se repite en todas las ecuaciones, pero aquí vemos que tenemos un coeficiente de transferencia de masa del tipo F que puede ser calculado para la fase gas y un coeficiente de transferencia de masa tipo F que puede ser calculado para la fase líquida. ¿Ok? Y estas relaciones nos van a permitir conocer la velocidad de transferencia de masa. Y bueno, vemos por aquí que tenemos datos de concentración en la interfase y datos de concentración en la interfase, ¿no? Tanto para el lado gas como para el lado líquido. Ok, entonces, si esta ecuación, bueno, igualando estas dos ecuaciones, vemos que este término, con este término, se puede hacer la unidad. Ok, si este está aquí, va a pasar dividiendo de este lado. Ok. Y al final, por la ley de los logaritmos, este término que me va a quedar aquí, pues yo lo puedo pasar como exponente. Y al final aplico el exponencial a ambos términos. Aplico el exponencial para esto acá y esto acá. Y me va a quedar esta relación. ¿Ok? Y esta relación, pues más adelante la podemos utilizar también para calcular la línea PM que estábamos mencionando en esta gráfica de acá, ¿no? Okay, partiendo ahora de este planteamiento para ecuaciones en las que utilizamos coeficientes del tipo F, debido a que tenemos alta concentración del compuesto A en la fase gaseosa, ¿no? Ok. Bien, entonces veamos este término que tenemos aquí. Y bueno, aquí Na es el flux difusivo molar del compuesto A entre la sumatoria del flux difusivo de todos los compuestos que se están difundiendo. ¿Ok? Es decir, si tengo una mezcla de 4 componentes y de ellos 3 se están difundiendo, esto sería la suma de esos 3 compuestos que se están difundiendo, ¿no? Ok, entonces por ejemplo, aquí tengo A y bueno, aquí queda más claro, ¿no? Ok, tengo una mezcla binaria, por ejemplo, o una mezcla multicomponente, pero únicamente A se está difundiendo. Entonces ahí B no se difunde, eso vale 0, C no se difunde, esto vale 0. Entonces cuando únicamente un compuesto se está difundiendo, esto que tenemos aquí va a valer 1, ¿no? Como lo mencionamos acá. Se está difundiendo un solo compuesto. Y en el caso cuando tenemos contradifusión molecular, es decir, los moles de A que pasan de una fase de una fase A a una fase B, va a ser igual al número de moles de B que pasan a la fase A, ¿no? Pero alguno de ellos va a tener signo negativo, entonces la suma de estos dos se va a hacer 0, se va a cancelar, y entonces este término se estaría haciendo 0 en el caso de contradifusión equimolar, que es lo que estamos mencionando acá, ¿no? Entonces, si ven, aunque bueno, se ve más compleja la ecuación,
pero tiene la ventaja de que aquí ya se pueden considerar la difusión de más de un compuesto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos analizamos únicamente un compuesto, y si es el caso, entonces todos estos términos que tenemos aquí pues se van a reducir al valor de 1 y nos va a quedar una ecuación relativamente sencilla. Bien, siempre y cuando conozcamos estos coeficientes de transferencia tipo f. ¿Ok? Y bueno, también, vemos estas dos expresiones están en términos de propiedades o de las concentraciones en la interfase, pero al igual que lo planteamos para los coeficientes tipo K, esta ecuación se plantea en función de las propiedades del seno del fluido, ¿sí? Propiedades del seno del fluido, y esta dijimos que sería la fracción mol de A, que está en equilibrio con la fracción mol del seno del fluido, ¿no? Con la composición del fluido. Y esta igual, ¿no? Es la composición mol en la fase líquida, que está en equilibrio con la composición que yo tengo en el seno del fluido. Ok, y de esta manera estaríamos ocupando ahora coeficientes globales de transferencia de masa. Ok. Bien, lo importante de esto es que estos coeficientes, digamos, locales, cuando tenemos, en este caso vamos a llamar locales o individuales, este FG y este FL los vamos a llamar coeficientes locales de transferencia de masa. Y cuando tenemos FOG, es coeficientes globales de transferencia de masa, ¿no? Bien, en inglés quiero entender que es el overall, entonces de todo, por eso serían globales, ¿no? Ok, pero estos coeficientes tenemos la ventaja de que si nosotros conocemos los coeficientes tipo K, los podemos relacionar con esos coeficientes tipo F, ¿ok? Digamos, ya vimos algunos ejemplos donde teníamos estos coeficientes tipo K, y decíamos que estos aquí que tenemos son obtenidos cuando tenemos contradifusión equimolar, ¿ok? O por ahí las correlaciones del número de Sherwood están en función, están desarrolladas para cuando se tiene contradifusión equimolar. Si no tenemos contradifusión equimolar, podemos igualar estos de aquí con estos de acá para llevar el valor de ese coeficiente al caso en el que tenemos únicamente difusión unimolecular, ¿no? Es decir, A va solamente de una fase A a una fase B, ¿ok? Y también decíamos que para sistemas diluidos o de bajas concentraciones, estos coeficientes, digamos, este KY puede ser exactamente igual que este KY, que este KC puede ser exactamente igual a este KC, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos en un ejemplo anterior. Y lo interesante aquí es que todo esto que tenemos acá lo podemos relacionar con este coeficiente FG. Y lo único que necesitaríamos es, pues dependiendo del coeficiente que tengamos, tomar la igualdad y multiplicarlo por lo que requiramos para obtener este valor de FG, ¿no? Ok, bueno, esto que veíamos acá eran, por ejemplo, en las relaciones que veíamos acá arriba, que tenemos esa relación entre coeficientes, aquí no aparecía esta m que tenemos acá, ¿no? Digamos, una vez que tengamos ese coeficiente, habría que afectarlo por esta m que tenemos acá, o repito, dependiendo de qué dato tengamos, es como lo vamos a relacionar, pero esa m es la densidad molar, ¿no? Entonces, anteriormente no teníamos una densidad molar, aquí ahora vamos a estar considerando ese valor de densidad molar para poder obtener este coeficiente tipo F. Bien, para líquidos es lo mismo. Tenemos estas igualdades que nos pueden ayudar en su momento para obtener este coeficiente tipo F para líquidos, ¿no? Y decíamos que ahora aparece esta M, que en este caso nos representa la densidad molar, y esa densidad molar, ok, bueno, aquí esta ecuación está mal,
Bueno, no está mal. Bueno, no está mal, simplemente está de más, ¿no? Porque ya lo habíamos mencionado arriba. Entonces esta ecuación no la tomen en cuenta, pero aquí la densidad molar, la manera de calcularla es la densidad de toda la mezcla. Digamos, esta densidad molar está referida a toda la mezcla entre el peso molecular de la mezcla. ¿Ok? Entonces aquí es importante. No está referida ni al compuesto A ni al compuesto B. Está referida a el total, a la concentración total de la mezcla. ¿Ok? Bien. Y también tenemos que para el caso en el que ocupamos este coeficiente tipo F, el número de Sherwood nos queda expresado en términos de este coeficiente tipo F. Y ahora vemos que debemos incluir aquí lo que es la concentración total en el caso de la fase gaseosa, ¿no? Ok. Bien, entonces vemos que la solución de un ejercicio sería muy parecida, al menos en cuanto a los pasos a seguir. Si es que ya se conocen los coeficientes de transferencia, podemos sustituir y obtener por ahí el flux difusivo del compuesto A. ¿Ok? Ok, aquí son coeficientes de transferencia de masa globales y este coeficiente, estos dijimos que iban a ser locales o individuales y también los podemos llevar o podemos obtener, una vez que los conozcamos, un coeficiente de transferencia de masa global, ¿no? Y aquí vamos a diferenciar si tenemos difusión de un solo componente o si tenemos contradifusión equimolar. Vemos para el caso de contradifusión equimolar que es muy parecido a lo que ya teníamos o lo que ya habíamos visto para los coeficientes tipo K. Lo único es que aquí se diferencia este valor de la pendiente, una M1 y una M2. ¿Por qué? Porque en este caso puede que tengamos una curva como esta, ¿no? Los coeficientes tipo K, como dijimos, aplica muy bien para situaciones en donde tenemos concentraciones muy diluidas. Seguimos, los datos de equilibrio generalmente siguen una línea recta, ¿no? Entonces ahí la pendiente es la misma, tanto de este lado de la curva PM como de este lado de la curva PM, ¿no? Ok, pero en este caso, como estamos viendo aquí, tenemos dos coeficientes diferentes, el M1 y el M2. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar seguramente, en muchos de los casos, es que la curva de equilibrio no es completamente recta, sino que tengan un comportamiento de este tipo. Y luego entonces lo que nos dice ahí esa M1 es el valor de la pendiente que se obtiene entre este punto y este punto. Y M2 nos representa el valor de la pendiente entre este punto y este punto, ¿no? Entonces ahí es como estaríamos calculando M1 y M2. ¿Ok? Bueno, eso es en ambos casos, ¿no? Y bueno, para los casos de difusión de un componente, pues las ecuaciones que nos quedan pues son estas de acá, que quedan en términos de la exponencial, parecían complicadas, pero realmente es muy sencillo aplicarlas, ¿no? Ok, entonces como ya vimos que esta M1 de dónde salía, de la gráfica que vimos, y esta M2 de dónde salía, pues es esto de acá, ¿no? Entonces, si aquí decimos que esta va a ser M1, ok, que bueno, creo que no la tracé bien, pero tendría que ir de este punto a este punto, ¿no? Ok, entonces con estos datos de Y, sí, que sería mi Y2, que sería Y a G menos Y a I, entre, esto corresponde con esto acá, ¿no? X a L y X a I. ¿Sí? Entonces así estaría leyendo la pendiente y esta otra sería
con la curva que tendría yo en la parte de arriba, pero sería, ok, esta sí quedó bien, ¿no? Entre estos dos puntos, ¿sí? En donde ya relacionamos esta CA con esta presión, ok. Es la manera en que se obtiene esa pendiente, que es la que vamos a utilizar en estas ecuaciones. Qué bien. Bueno, ya aquí la tenía yo marcada, ¿no? Ok. Entonces vemos la utilidad de esa gráfica, pues nos ayuda a que veamos o que entendamos con mayor facilidad de dónde vamos a sacar M1, de dónde vamos a sacar M2, de dónde vamos a sacar esta pendiente y cómo vamos a obtener estas concentraciones en la interfase, ¿sí? Y ahí y X ahí. Muy bien, pues vamos a aplicar todos estos conceptos para que quede un poco más claro en el siguiente ejercicio. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online. Tenemos varios cursos que pueden ser de tu interés. Y si te registras, que es completamente gratis, puedes acceder al material en PDF, el cual puedes descargar en esta pestaña para futuras consultas. El ejercicio nos dice, ok, este ejercicio lo saqué del Tribal, ahí lo encuentran, es del capítulo 5, es el ejercicio 5.1. Aunque bueno, varía, depende de la versión del Tribal que tenga, ¿no? Dice, una torre de absorción de paredes mojadas de 1 pulgada de diámetro se alimenta con agua como líquido en la pared y con una mezcla de amoníaco-aire como gas en la parte central. A cierto nivel en la torre, la concentración del amoníaco en el gas es de 0.8 en fracción mol y en el líquido es de 0.05 en fracción mol. ¿Okay? La temperatura es de 26.7 grados centígrados y estamos trabajando a una presión de una atmósfera. Y bueno, por aquí nos dan el coeficiente de transferencia de masa local del líquido. Nos especifican que es, si es el transferencia de masa local del líquido, es KL. Y nos dice que este se obtuvo a partir de una correlación obtenida con soluciones diluidas, ¿no? Es decir, este KL, que es para una solución diluida, ok, dijimos que este KL se obtuvo en base a las ecuaciones desarrolladas para contradifusión equimolar, pero como se obtuvo para una solución muy diluida, entonces sería exactamente el mismo valor para el caso de que tenemos difusión unimolecular, ¿no? En un solo sentido, como es el caso, en este caso en la columna de pared mojada. También se nos dan el valor del número de Sherwood y el coeficiente de difusividad del amoníaco en el aire de 2.297 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. ¿Ok? Se nos pide calcular el flux local de transferencia de masa para la absorción de amoníaco, así como los coeficientes de transferencia de masa globales. ¿Ok? No vamos a considerar en este caso la evaporación del agua. Y nos dicen que los datos de equilibrio para este sistema amoníaco-agua son estos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos fracción mol del amoníaco en el agua, el fracción mol de amoníaco en el gas y las presiones parciales, ¿no? Ok, este ejercicio nos da datos en el sistema inglés y en el sistema internacional, entonces en este caso vamos a utilizar los del sistema inglés. Ok, vamos a utilizar coeficientes de transferencia de masa tipo F porque estamos partiendo de que la concentración de amoníaco en esta mezcla gas-aire es de 0.8. Aquí la fracción mol de amoníaco es 0.8, entonces no hay duda de que está muy concentrado el amoníaco, ¿no? Entonces por eso debemos utilizar este tipo de coeficientes de transferencia de masa. Ok. Bien, entonces los datos que tenemos aquí es KL. Esta es toda la ecuación que tenemos para poder correlacionar
con FL. Como tenemos KL, lo podemos expresar con FL. Y tenemos que KL por la fracción mol. La fracción mol de B. Y aquí sería... Ok. Esto que tenemos aquí, esto no es peso molecular. Esto dijimos que es la densidad molar. La densidad molar de la mezcla, ¿no? Ok, entonces esta M que aquí pareciera que indica que es peso molecular, esta debería ser la M de la densidad molar, ¿no? Bueno, esta M que no se confunda con peso molecular debe ser densidad molar, ¿no? Como esto que tenemos acá. Ok. Entonces de todo esto, pues nada más me quedé con esto, que FL es igual a esto, ¿no? Este término que tenemos acá. Entonces ahora aquí, como estamos hablando de que es una solución diluida, ok, entonces XB, solución diluida, estamos hablando de la fase líquida. Ok, si está muy diluido, que es 0.05, podemos aproximar esta fracción mol de B a 1, ok. Entonces vamos a decir para este caso que XB vale 1, ¿no? O si quisiéramos ser más estrictos, podríamos decir que XB en el líquido es 0.95, ¿no? Pero en este caso lo vamos a aproximar a 1, ¿no? Para ser congruente con una solución diluida, porque es a la manera en que se obtuvo ese coeficiente de transferencia, ¿no? Además, esta densidad molar, también el amoníaco y el agua, pues tienen más o menos el mismo peso molecular. Y entonces, como es una solución diluida, en este caso vamos a asumir que la concentración, bueno, que la densidad molar del sistema es equivalente a la del agua, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a suponer que nuestra mezcla tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. La estamos asemejando a la del agua porque es una solución diluida. Entonces aquí la contribución del amoníaco pues es mínima en esa densidad. Y el peso molecular es 18. Y con esto, si vemos densidad entre peso molecular, nos quedaría la masa molar, ¿no? Ok, entonces ya podemos sustituir en esta ecuación masa molar, que es esto que obtuvimos acá. Este dijimos que va a valer 1. Y este KL es el dato que nos da el ejercicio. Ok, entonces sustituyendo, de esa manera vamos a obtener el valor de FL. Ok, que nos dice que es de 1.5942 por 10 a la menos 3 kilomoles metro cuadrado por segundo. Bien, ahora para obtener FG tenemos un dato de número de Sherwood que según el ejercicio es de 40. Tenemos también la definición del número de Sherwood, y de esa definición del número de Sherwood despejamos el valor de FG y nos va a quedar de esta manera, ¿ok? Y aquí vamos a ocupar lo que es este dato de concentración, ¿no? Algo que no habíamos manejado, pero para FG vamos a ocupar ese dato de concentración. Lo demás sería Sherwood, coeficiente de difusividad que ya nos los dan, y aquí es el diámetro interno, ¿ok? Aquí como estamos en la fase gas, aquí es la concentración total, ¿no? Entonces esa concentración total que nos pide sería suponiendo que es un gas ideal, que se comporta como un gas ideal, hacerlo de esta manera, ¿no? Concentración es moles entre volumen, de aquí despejo moles entre volumen, y me va a quedar que es igual a la presión entre RT. Mi presión es de una atmósfera. El valor de la R lo tomo en atmósferas metro cúbico, kilomol Kelvin. La temperatura la paso a Kelvin, que son 26, 27 grados centígrados, los paso a Kelvin. Y me queda esto acá. Entonces, resolviendo, voy a llegar que la concentración total, porque está en base a la presión total del sistema, es de 0.040 675 kilomol metro cúbico. Bien, ya tengo esa concentración total que requería yo aquí. Entonces tomo mis datos: Sherwood, concentración total, coeficiente de difusividad, y este diámetro interno que me lo da en 1 pulgada y luego en centímetros.
Si está en centímetros lo divido entre 100 y lo ocupo en metros. Y con eso el resultado de mi valor de FG va a ser de 1.47 por 10 a la menos 3 kilomol metro cuadrado segundo. ¿Ok? Bien, ahora teníamos unas ecuaciones en las que se nos decía que podíamos calcular ese flux molar. Aquí le faltó la R, ese flux molar de Na en función de este coeficiente de transferencia de masa global tipo F para la fase gas o ese mismo coeficiente tipo F para la fase líquida. ¿Ok? Que sería con cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Además, ya dijimos que esto se reduce a la unidad, 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 a la unidad. Y nos queda como lo vemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, lo único que requerimos, digamos, este no lo conocemos, este tampoco lo conocemos. Pero ya tenemos este dato de acá, y todo lo demás vale 1. Como esto de acá, la única incógnita que nos queda son la composición en la interfaz. ¿Ok? Entonces, decíamos que vamos a graficar esos datos de la curva de equilibrio, después ubicar nuestro punto P para la partida y en base a las ecuaciones que teníamos para calcular esa curva, bien, esa línea con pendiente negativa PM, podíamos conocer estos valores de concentración en la interfaz. Ok, entonces lo que hacemos es, primero tomamos esos datos de equilibrio amoníaco-agua y graficamos simplemente los datos que tenemos reportados para la fracción mol de la fase gas contra los que tenemos reportados para la fracción mol de la fase líquida. Y nos va a quedar una curva como esta, ¿no? Como este azul que tenemos aquí, ¿no? O sea, no se ve tan bien definida, pero son los datos que tenemos y nos sirven para resolver el ejercicio. Lo siguiente es obtener esa curva PM, ¿no? Sí, es obtener esta curva acá. Hicimos esa curva PM. Es la que nos interesa, ¿ok? Y para calcularla, presentamos anteriormente esta ecuación que teníamos aquí, ¿ok? ¿Ok? Cuando relacionábamos esto acá, bueno, esto, si eso es igual, entonces de aquí, recuerden que esto pasaba dividiendo y aplicamos el exponencial y demás, ¿no? Leyes de los logaritmos y llegamos a esta ecuación. Entonces aquí vemos que si de aquí quisiéramos calcular y ahí, lo podemos despejar de acá, ¿ok? Bien, entonces para despejar sería todo esto multiplicado por esto y luego este está positivo, va a pasar negativo, menos eso, y luego reordenamos y vemos qué ecuación nos queda, ¿no? Nos queda de esta manera, ¿ok? Entonces si de aquí yo despejo y ahí, al final me va a quedar una ecuación como esta. Bien, yo conozco que esto se va a hacer la unidad, en todos estos términos, y mi ecuación se va a simplificar así como la tengo acá, ¿ok? Bien, entonces yo ya conozco FL y FG, pero no conozco ni este ni este. Entonces lo que yo voy a hacer, yo voy a partir de que voy a proponer estos valores de X a Y, como los tengo aquí. Esos van a ser mis valores en la interfase. Yo voy a proponer valores entre 0 y 1. Los que ustedes quieran, ¿no? Con el intervalo que ustedes quieran. Aquí van más o menos de 0.1 en 0.1, excepto este, que va de 0.05. Ok, pero son los datos que ustedes quieran, ¿no? Y voy a sustituir, ahora ya tengo X ahí, voy a sustituir en esta ecuación, en cada una de estas celdas, y voy a calcular mi Y, que corresponde a cada uno de los valores que yo propuse para XY. Ok. Y me va a dar este resultado. Estos datos de acá yo los puse a propósito para que
para que, a ver, permitan. Ok, bueno, aquí revisando los datos en el Excel. Bueno, aquí es .8 y estos dos están negativo y el último de ahí una indeterminación, ¿no? Entonces, habría que corregirlo. Aquí en lugar de 0.278 debería ser el valor de 0.8 y aquí nos daría un valor negativo, ¿no? Pero lo puse para que, pues para que vean que nosotros podemos proponer los valores, pero en el valor que nosotros veamos que nos da un valor negativo o una indeterminación, entonces ahí vamos a cortar nuestra curva. Entonces, para nuestro caso, la curva va a llegar únicamente hasta aquí. ¿Ok? Bien, ahora ya tengo eso y los voy a acoplar con la curva de los datos de equilibrio que ya habíamos graficado aquí arriba. Entonces a esta le voy a incluir mi curva PM y voy a ver en qué punto se cruza con esa línea azul y me va a quedar como lo tengo aquí, ¿no? Entonces esta sería el equivalente a mi línea PM, ¿ok? Entonces dijimos que lo que nos interesa de esta curva es que yo pueda leer este valor en el que se están cruzando estas dos líneas, ¿no? Que es más o menos ahí, ¿ok? Bueno, una vez que ustedes lo hagan en Excel, pues tienen la facilidad de que pueden hacer más más grande la gráfica y pueden leer con un poco de más exactitud esos datos para la curva de equilibrio, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, ¿no? Los datos que yo leí en esa gráfica, entonces me dice que para Y a I es aproximadamente 0.73. En el Excel, digamos aquí pudiera leerse como 0.7, pero ya haciendo la escala un poco más grande, se ve que se aproxima más a 0.73 y que este X ahí, más o menos 0.2775, ¿no? Como lo vemos acá. Ok, entonces ya tengo mis datos de X ahí y de Y ahí. Luego entonces ya puedo utilizar esta ecuación. Simplemente sustituyo el valor de FG que ya había yo obtenido y lo multiplico por el logaritmo de estas diferencias de concentración. Con esto, mi flux difusivo molar de A, o la cantidad de A que se está absorbiendo en esa columna, es esto de acá, ¿no? 4.415 por 10⁻⁴ kilomol metro cuadrado sobre segundo. Hago exactamente lo mismo. Si quiero utilizar ahora en lugar de FG, utilizo FL. Ok. Sustituyo FL, ese valor de X ahí que leí en mi gráfica, y voy a obtener un resultado de 4.4364 por 10⁻⁴ kilomol metro cuadrado sobre segundo. Ok. Y digamos, esto es la parte del flujo que me están pidiendo, ¿no? Para obtener los coeficientes de transferencia de masa global, como estamos en un caso que tenemos difusión unimolecular, debemos ocupar estas ecuaciones que tenemos acá. De aquí lo único que no conocemos es el coeficiente de transferencia de masa global para la fase gaseosa, pero este NA es el que acabamos de calcular y requerimos calcular esta M1. Este dato ya lo conocemos, esa es la concentración en la fase líquida, era 0.05, este era 0.8 y este FL también ya lo calculamos en un inicio, ¿no? Entonces, calculando esto, podemos despejar F o G de esta ecuación. Ok. Entonces, lo que hacemos, ok, esto es para F o G y el coeficiente global en la fase líquida, ¿no? Coeficiente global en la transferencia de masa en la fase gas y en la transferencia líquida del tipo F. Bien, entonces de aquí recordábamos que teníamos esta ecuación para calcular M' y MB'. Ok, entonces, de acuerdo a mi ecuación, yo voy a necesitar esta fracción mol de A que está en equilibrio con la concentración de la fase líquida, ¿ok? Si lo vemos acá, miren, aquí tenemos esta fracción mol de A, la leemos aquí.
y se encuentra en equilibrio con la concentración que yo tengo en la fase líquida. ¿Ok? Ponemos este recuadro, ¿no? Que se ve un poco mejor. Ahí está. Entonces, si yo conozco la concentración de la fase líquida, que es 0.05, entonces puedo ir a mi gráfica y de la misma manera que lo hicimos acá, voy aquí, leo 0.05, ¿ok? Y una vez que intersecto esta línea azul, leo hacia la izquierda, ¿ok? Y aquí sería 0.07 aproximadamente. Es lo que por aquí les reporto que leí, ¿no? No es cierto, es este, ¿no? Ahí leí 0.07 con esta fracción mol al equilibrio, que esta es la YA que yo necesitaba. ¿Ok? Y ahora, para esta XA que yo necesito, ¿sí? Es la XA que está en equilibrio con la fracción mol. La fracción mol de la fase gas, del seno de la fase gas, ¿ok? Entonces aquí la composición de la fase gas era de 0.8. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a mi gráfica y voy a leer este 0.8, ¿ok? Y en donde yo intersecte con esta línea azul, que es la línea de equilibrio, me voy hacia abajo y el valor que yo leí para ese valor que está en equilibrio con la composición de la fase gas es de 0.285, ¿no? Digamos, es la manera en que se obtienen estos datos teniendo esta gráfica, ¿ok? Entonces, la utilidad de esa gráfica nos ayuda no solo a tener los datos, sino a entender un poco más el fenómeno de transferencia de masa en esta interfase, ¿no? Entonces ya leí estos dos datos, estos ya los habíamos leído, simplemente los copié, los pasé para acá, que los vamos a ocupar. Y ya tengo aquí M' y MB', ¿no? Entonces, con valores de 2.9 y de 9.33. Ya tengo todos los datos, ahora sí puedo regresarme a esta ecuación y voy a sustituir para finalmente despejar este coeficiente global de transferencia de masa tipo F de la fase gas. Sustituyo todos estos datos que me van pidiendo, ¿sí? Esto que ya conozco, esto de acá, queda algo así como esto. Entonces al final, si yo resuelvo el lado derecho de la ecuación, me va a quedar que el exponencial de esto es igual a 4.68. Ok. Luego, para yo quitar el exponencial, aquí faltó quitar el exponencial, aquí ya no debería estar. Me va a decir que esto, como lo tengo acá, bien, a esto, entonces yo para poder despejar aplico logaritmo, ¿no? Al momento que aplico logaritmo, este término pues debería estar como este, ¿no? Este de acá. Y si a este le saco logaritmo, me va a quedar 1.544. ¿Ok? Y de aquí simplemente ya despejo este de acá, que va a ser dividir ese flux difusión molar de A que ya habíamos calculado entre 1.544 y me va a dar que mi coeficiente global de transferencia de masa es de 2.85 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado sobre segundo. De la misma manera lo hago para el coeficiente global de transferencia de masa del tipo F en la fase líquida. Ok, resuelvo del lado derecho. Aquí se lo hice bien, entonces cuando aquí aplico logaritmo, este término pues me queda de esta manera. Y a esto tengo que aplicar el logaritmo. Una vez que a esto le aplico el logaritmo, me queda esto de acá. Ok, pero aquí recordemos, este trae un signo negativo, que en este caso no lo teníamos. Y aquí este resultado da negativo, pero negativo con negativo, pues al final se hace positivo, ¿no? Entonces igual despejo ese coeficiente global de transferencia de masa, me queda de esta manera. Y al momento de hacer la división, ese coeficiente global de transferencia de masa tipo F para la fase líquida es de 0.001541 kilomol metro cuadrado sobre segundo. Bien, aquí solo para verificar que ese valor que obtuvimos es correcto, pues podemos ocupar ahora, los podemos ocupar para calcular la transferencia de masa
en función de los coeficientes globales de transferencia de masa tipo F, que sería con esta ecuación que tenemos aquí. Ok, entonces esto ya dijimos se hace 1, esto también se hace 1, esto también se hace 1. Sería sustituir esta fracción mol que ya la obtuvimos, esto ya lo tenemos, y al momento de sustituir, ese flux difusivo molar de A nos da de 4.395 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Utilizando el coeficiente global para transferencia de masa tipo F de la fase gas. Y haciendo lo mismo, pero utilizando el coeficiente global de transferencia de masa tipo F para la fase líquida, utilizamos esta ecuación y el resultado nos da de 4.38 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado sobre segundo. Entonces aquí en teoría debiéramos obtener exactamente el mismo resultado de este y este que obtuvimos con los coeficientes de transferencia tipo F pero locales, ¿no? Era FG y FL. ¿Ok? Digamos son bastante parecidos, digamos es correcto el resultado, pero eso de qué depende, ¿no? Pues depende mucho de la lectura que hagamos en la gráfica, ¿no? Entonces aquí, aunque abramos la escala y nos aproximemos, pues puede que siempre nos falle un poco. Y entre más acertada sea esa lectura, más parecidos van a ser estos resultados, ¿no? Pero aquí vemos que el resultado es bastante parecido. Este lo obtuvimos con coeficientes de transferencia de masa locales, FL y FG. Y estos son con coeficientes de transferencia de masa globales. No olvides suscribirte, dale like y comparte.